Son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la redacción abierta y aquí ya estamos dispuestos, todo en orden para contarles lo que manda en la actualidad, sobre todo política, pero no solo política, hoy 13 de junio. Lo primero que les quiero contar, sobre todo a las señoras, ¿sabían que si están sentadas la mayor parte de la jornada laboral en detrimento de lo que es caminar, moverse, levantar algún peso, aunque no excesivo, hacer alguna actividad física, eso triplica el riesgo de muerte cardiovascular en mujeres mayores de 50 años? ¿Y sabían que estudios recientes demuestran que los hábitos de vida guardan una estrecha relación con la mortalidad cardiovascular de las mujeres en edad menopáusica? En concreto, se ha descubierto que la actividad principal diaria que la mujer lleve a cabo en esa etapa de su vida es un factor clave, el que más se relaciona con la mortalidad cardiovascular. Luego hay otros factores, como por ejemplo el tabaquismo, el fumar. Eso pues también incrementa los riesgos cardiovasculares, además de alimentarse mal. Eso también es un factor de riesgo. De hecho, consumir verduras menos de una vez a la semana incrementa un 75% el riesgo de muerte cardiovascular. Y si no me creen a mí, escúchenlo de don Adolfo Albistur, de Protege tu Vida. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Es Javier. tremendo esto. Pues sí, efectivamente, son personas que con la menopausia es verdad que también pierden las hormonas de los estrógenos, ¿no? Y eso también provoca que la circulación sea peor, ¿no? Y bueno, el sedentarismo, o sea, hay una serie de factores que evidentemente dañan el corazón. Cuando hablamos además que dañamos el corazón, estamos dañando el cerebro, ¿no? Porque son órganos que están íntimamente ligados, ¿no? Sí. Cuando hablamos de corazón, se dice que el corazón te da cantidad de vida y el cerebro te da calidad a la vida, ¿no? Y cuando hablamos de salvar, de Protege tu Vida, de salvar vidas, realmente estamos hablando de salvar cerebros. Porque cuando ocurre una parada cardíaca, que es ese momento tan crítico, es ese momento que es complicadísimo, ¿no? Que la persona cae desvanecida y hay que hacer algo, siempre hablamos, bueno, hay que salvar el corazón, pero tenemos que salvar el corazón porque lo que queremos es que el cerebro no se muera. Un cerebro que está sin oxigenar, a los 5 minutos empieza a estar dañado y a los 10 muere. Porque un corazón se saca con mucho más tiempo. Se puede estar hasta 50 minutos y los servicios de emergencia, que son maravillosos, los médicos de emergencia, saben sacarlo adelante. Porque no deja de ser un órgano que pueden, además como lleva un músculo, que a través de corriente eléctrica lo pueden sacar, pero el cerebro no. Por eso hay que actuar rápidamente, actuar con un desfibrilador, para que en ese momento tan crítico, que es una parada cardíaca, podamos ese corazón de nuevo que vuelva a latir, que vuelva a coger tono y que nuestro cerebro se oxigene. De tal manera que una mujer de 50 años, más o menos, que es una mujer joven, que va al gimnasio, que se mueve, que compra, que entra, que sale, que trabaja, tiene en el desfibrilador un gran aliado natural. Es un gran aliado. Además, estamos viendo momentos en general, y les pasa también a la mujer, y en este caso que entra en la menopausia, de estrés, ¿no? Son momentos de cambio, son momentos de estrés. Y esto también genera una hormona que es el cortisol, que es una hormona que generada en una medida, digamos, correcta, cuando hay un susto, cuando hay que correr, o sea, está bien, pero ya si se genera continuamente, además de que te deja, no te permite dormir, etcétera, etcétera, es una hormona que provoca también esas obstrucciones en las arterias cardíacas y esas paradas cardíacas. Con lo cual se junta un poco todo, de ahí que tengamos que estar cardioprotegidos completamente. Bueno, usted y yo seguimos en la cruzada. Vamos a ver si conseguimos reducir a la mitad las muertes anuales por problemas cardíacos gracias a los desfibriladores. Por eso es importante. El lugar al que acceden pues, diariamente muchas mujeres de ese rango de edad, ¿no? Que pueden incurrir en problemas o tener alguna crisis cardíaca. Es importante que tengan el desfibrilador a mano, claro. Empresas donde trabajan, hombres o mujeres, eso da igual, comunidades de propietarios, comercios de mucho paso, gentes, etcétera, restaurantes, centros donde se aglutina la gente. Es importante que puedan atender una crisis cardíaca ustedes mismos y permitir que esa persona
llegue viva, sin daño, a que le administren los cuidados médicos de especialistas. Claro, de eso se trata, es decir, si nosotros estamos haciendo la campaña y como a veces es más complicado que en un trabajo lo ponga porque tiene que ser el empresario que toma la decisión, etcétera, nuestra campaña va muy dirigida también a la estadística, es decir, qué país está, digamos, a la vanguardia de esto, Estados Unidos. En vez de morir el 95% de la gente, muere el 50%. ¿Por qué? Porque está colocado obligatorio en comunidades de vecinos y en empresas. Pero es que hay un lugar también que es idóneo, si no lo tenemos en la comunidad de vecinos, que es nuestro propio domicilio. Es decir, estamos hablando de un aparato que, como es fácil de usar, es cómodo, es sencillo, no tiene prácticamente mantenimiento y encima es barato desde el punto de vista, porque tenemos dispositivos móviles más caros, pues qué no tenerlo en nuestra casa y que además si nos desplazamos a cualquier sitio no lo podamos llevar. Pero tiene que ser ya casi como un electrodoméstico, algo que lo consideremos, pues igual que tenemos otros electrodomésticos, tener el dispositivo que además cualquier persona lo puede utilizar y que no tiene ninguna complicación y que además pues está ahí, saber dónde está, qué es lo necesario de saber. Es facilísimo de utilizar. Se extrae, se conecta, se siguen las indicaciones, no tiene mayor problema. ¿Cómo podemos conseguirlo y con qué ventajas? Pues bueno, tenemos un número de teléfono, yo os invito de veras a que llaméis, ahí aparece, que preguntéis el precio, además es el 900-730-061, es totalmente gratuito la llamada y además, por ser pues televidentes de Redacción Abierta y del Toro Televisión, vais a tener gratis solamente por llamar, dejar registrar la llamada si sabemos que sois vosotros, os vamos a regalar un antiasfixias, que es para atragantamientos, un aparato que es súper cómodo y súper eficaz, llamando, así que registrar la llamada ahora y además, cuando ya hablemos con vosotros, pues vamos a haceros un 30% de descuento, facilidades de pago, os lo llevamos, os lo enseñamos, os explicamos, es decir, todo facilidades para que realmente consigamos lo que estamos Xavier y yo dispuestos, que es a salvar muchísimas vidas y que no ocurra lo que está ocurriendo actualmente, que se mueren 30.000 personas al año, cada 20 minutos una. Adolfo, permíteme una broma. Déjame el aparato este. Toma. No. El antiasfixias, el antiahogamiento. Sí. Yo por aquí tengo a menudo políticos. ¿Tú crees que me podríais hacer un aparato como este que me ayudara a extraerles la mentira? Porque esto sería de gran utilidad nacional. Sí, haría falta muchos a lo mejor, ¿no? Sí, eso es verdad. Se atascaría. O uno mecánico, no lo sé. Muchas gracias. Gracias por la visita y mucho ánimo. A ver si conseguimos nuestros propósitos. Ojalá. Bien, quiero contaros algunas cosas, algunos cambios que se están produciendo en este mundo, que a veces tenemos la sensación de que va muy deprisa, yo a veces la tengo al contrario, de que va muy despacio. Empiezan a cambiar el criterio de algunos países que se han caracterizado por esto de dar pues la condición de refugiado o de asilado, como si fuera una tómbola. Es el caso de Suecia, la socialdemocracia sueca, ya saben, los herederos de Olof Palme, del desaparecido Olof Palme. Bueno, en ese país han llegado a la conclusión de que tienen que recortar los plazos de permisos de residencia para refugiados, que no sean eternos, que no sean tan largos y que los solicitantes de asilo lo sean en plazos mucho más breves. Ahora los permisos tendrán una duración limitada en lugar de ser permanentes, entre otras medidas. Las toma el primer ministro de Suecia, que es del partido moderado, Ulf Kristersson, estuvo hace muy poco con Pedro Sánchez. Y este hombre va diciendo en su país que la inmigración masiva no está funcionando y que Suecia quiere que muchos tengan que regresar. O sea que empieza a cambiar verdaderamente todo este lío de la inmigración en un país como en Suecia. Bueno, vamos a dejar un momento la inmigración y nos vamos a ir a un problema suscitado en el entorno del Partido Popular. Quiero comentar con mi buen amigo Mariano Calleja, que es periodista en ABC, ¿qué impresión tienes tú, Mariano Calleja, de la escabechina de los cabezas de listas que ha protagonizado Alberto Núñez Feijóo y que ha producido no pocos malestares? Bueno, buenas tardes, buenas Xavier. tardes. Vamos a ver, es que, claro, la elaboración de las listas es siempre el momento más delicado y más tenso en cualquier partido político. O sea, ahí puede pasar de todo, ¿no? La gente se pone muy nerviosa y en fin, hay muchos nervios. Es verdad que el grupo parlamentario del Partido Popular estaba hecho de los tiempos de Casado.
Es decir, era el grupo parlamentario que hizo Casado a su medida. Claro, a Alberto Núñez Feijóo, que se cargó a Casado y a todo lo que estaba con él, menos a Cuca Gamarra, pues ha tenido que cambiar los números uno, un 75% de renovación, 3 de cada 4 números uno de cabezas de lista del Partido Popular, pues son nuevos, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, ahora queda por ver el resto de las listas. Desde luego hay nervios en el partido y lo bueno, entre comillas, que tiene el Partido Popular es que como va a crecer, pues va a haber sitio para todos, supuestamente, porque pueden ganar hasta 50, 60 diputados, están diciendo las encuestas. Bueno, eso es verdad, pero no deja de que ese malestar exista y de que algunos han caído estando en las listas del Partido Popular mucho tiempo antes de que llegara Casado. En fin, que hay malestares porque no se esperaba una actitud tan drástica por parte de Feijóo, que tiene fama de moderado. En esto no lo ha sido en absoluto, ¿no crees? Bueno, es verdad que, en fin, que está haciendo una renovación. Lo que pasa es que yo creo que hay que esperar a ver las listas completas. Pero sí que es verdad que de momento lo que está haciendo con los números uno, pues es una renovación que ha llamado muchísimo la atención y es muy significativa. Es decir, también queda todavía por conocer el Senado. Vamos a ver a quién manda el Senado. Y bueno, todavía queda mucho juego. Es verdad que hay tensiones y hay malestar en algunos sectores del partido que se están viendo más desplazados, pero bueno, ya digo que todavía queda por conocer el resto de las listas, queda por conocer el Senado y en fin, vamos a ver cómo queda todo. Pero de todas formas, yo insisto, cuando un partido se ve ganador, el malestar, en fin, pues se puede quedar ahí bastante frenado. Bueno, vamos a ver, la gran noticia del día, el acuerdo en el gobierno valenciano entre el Partido Popular y Vox. ¿Tú cómo lo ves? Pues que ha habido un poco de sentido común, ¿no? Es decir, lo que no tenía ni pies ni cabeza es que se repitieran elecciones, desde luego, o que se permitiera un gobierno de izquierdas en la Comunidad Valenciana. Eso es que no entraba en ninguna cabeza. Yo creo que el Partido Popular y Vox han hecho lo que esperan sus electores de uno y otro partido, que es entenderse. Han llegado a un acuerdo, han desplazado al número uno, pues que era el problema para Génova y para el Partido Popular allí también, por lo que se ha visto. Y en fin, yo creo que es un acuerdo que abre la puerta a otros muchos pactos en otras comunidades o en otras ciudades. Yo creo que es muy significativo lo que ha pasado hoy y que a partir de ahora esto marca un punto de inflexión en la relación entre PP y Vox. Ha sido un movimiento estratégico, un giro estratégico por parte de Vox enviar al candidato molesto para el PP a la número uno por las listas a las generales de Valencia, pero lo que bueno, se admite por parte del PP que vaya a haber algunas consejerías en manos de Vox en el gobierno valenciano del futuro, pero no se nos cuenta apenas nada del compromiso programático que otras veces ha sido tan importante para Abascal. En esta ocasión se rumorea que pudiera haber algún acuerdo en materia educativa. ¿Eso te cuadra? Bueno, puede ser, es complicado, pero puede ser. Yo creo que de momento se ha desatascado todo lo que se estaba negociando, se ha desatascado la negociación, que yo creo que ya eso es importante. Es decir, estaba totalmente bloqueado ayer, parecía que estaban en un callejón sin salida. Y bueno, de momento se ha desatascado. Yo creo que ahora pues las peticiones de unos y de otros pues irán encajando. Yo creo que hay que tener en cuenta también quién ha sido el partido ganador o quién ha estado por delante en número de votos y de escaños y quién no ha estado por delante. Entonces yo creo que eso en una negociación es importante, pero desde luego Vox tendrá que ceder, pero el Partido Popular también. Entonces yo creo que habrá que buscar ahí un punto intermedio. Y por último, en tu opinión, ¿esto empuja el acuerdo en Aragón y en Extremadura? Sí, totalmente. Es decir, yo creo que esto marca un punto de inflexión. Yo creo que esto marca un punto importante de no retorno incluso en la relación y en los pactos que puede haber entre PP y Vox. Hemos visto cómo todo lo que hemos escuchado durante la campaña electoral de que querían gobiernos en solitario. Bueno, sí, pero es que se necesitan. Y cuando sean las elecciones generales y Feijóo necesite los votos de Vox, pues veremos algo muy parecido a esto, porque es que es lo que quieren los electores y es lo que se está pidiendo en las urnas. Sí, sí. Lo que más me ha gustado, ¿sabes lo que ha sido?
la reacción de Isabel Rodríguez y de Pilar Alegría, que están como panteras diciendo que esto es insoportable, que cómo puede ser, qué vergüenza que acaben pactando. Sí, sí. Eso lo dicen las representantes de un partido que ha pactado con Bildu, o que ha pactado con Esquerra Republicana, o que ha pactado con los comunistas de Unidas Podemos. Es de traca, de traca. Mariano, un placer enorme tenerte en el programa, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes volvemos a recuperar donde lo habíamos dejado con Suecia, con ese cambio de doctrina respecto de la inmigración y sobre todo de los permisos de refugiados y de solicitantes de asilo. Y nos vamos a ver lo que está pasando en España, donde no sé si son las fuerzas de seguridad españolas las que han dado pie a conocer que mucha gente está entrando en España con DNIs falsos. Y además esto ha motivado que la Unión Europea exija algunas medidas. Nos lo cuenta Gabriel Serrano. Los movimientos migratorios están suponiendo un problema en Europa y las políticas no están reforzando la situación, más bien todo lo contrario. El Ministerio del Interior admite el coladero de inmigrantes con DNIs falsos y gasta 1 millón en detectores. Además, las autoridades no disponen de los suficientes medios técnicos, por lo que gastarán dinero para comprar 24 analizadores de documentos de viaje y así confirmar la veracidad de los mismos. En los puntos de viajeros y fronteras se deben realizar controles más exhaustivos para evitar esta situación, por lo que requieren de nuevos dispositivos. Según el medio de comunicación, englobado a la inmigración y la delincuencia, existe una dificultad de devolver a su país de origen a los inmigrantes una vez que se encuentran en territorio español. La Unión Europea ha sacado un plan de acción para las rutas del Mediterráneo Occidental y del Atlántico. En España la situación es preocupante y desde Europa exigen medidas para revertirla. La Unión Europea seguirá promoviendo soluciones sostenibles y estructurales a nuestros retos comunes en materia de migración, basadas en un planteamiento global que abarque toda la ruta. En 2018, las llegadas irregulares a la Unión Europea a través de la ruta del Mediterráneo Occidental aumentaron significativamente. En 2019, mientras que las llegadas irregulares experimentaron una disminución en la ruta del Mediterráneo Occidental, experimentaron un importante aumento en la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, particularmente en 2020 y 2021. Retorno, readmisión y reintegración. Reforzar el compromiso en curso para mejorar la cooperación práctica en materia de readmisión. Apoyar las operaciones de protección y retorno voluntario. Potenciar la reintegración sostenible de los retornados en sus países de origen. El objetivo del plan es evitar las entradas ilegales. Europa ha tenido que tomar cartas en el asunto para que en el caso de España se apliquen mayores medidas. Bien, y en la guerra de Ucrania tenemos que dejar constancia de bombardeos rusos. Ha habido 6 muertos y bastantes heridos, precisamente en la localidad de origen de Volodymyr Zelensky. En Rusia se ufana de haber capturado algunos tanques de los enviados por Occidente para auxiliar al ejército ucraniano, y lo más sorprendente de todo, que hoy Putin acusaba formalmente a Ucrania de haber volado la famosa presa de Kayovka con un misil. Hasta ahora lo del misil no sé de dónde sale, se nos habló de unos explosivos colocados en el interior de la presa, pero bueno, en cualquier caso es palabra de Putin. Ya veremos en qué queda. Y de ahí nos vamos al territorio más estrictamente español, con algo que nos afecta a todos, y es que hoy ha salido el dato definitivo de la inflación en el mes de mayo. Vamos a verlo, luego les hago algún que otro comentario. El dato definitivo del IPC de mayo confirma que la inflación se modera hasta el 3,2%, el nivel más bajo desde julio de 2021. Un ligero alivio que el INE atribuye al menor coste de los carburantes y al abaratamiento de algunos alimentos. Aunque nada más lejos de la realidad, llenar la nevera sigue siendo muy caro. También preocupa la inflación subyacente, la que no recoge la energía ni los alimentos frescos. A pesar de que está 5 décimas más baja que en abril, es un 6,1% más alta que el año pasado. Y aparte de la caída de los carburantes y del abaratamiento de algunos alimentos, la electricidad también se ha desplomado. Ha caído un 35% en los últimos 12 meses. Pero estos datos para nada son motivo de celebración. La cesta de la compra, aunque también se ha reducido 9 décimas respecto a abril, sigue siendo un 12% más cara que hace un año.
Pero ¿qué productos son los que más se han encarecido? Pues bien, el azúcar lidera esta lista con una subida del 46,3%. Le sigue la mantequilla con una subida del 25,2%, el aceite de oliva con un incremento del 24,7%, la leche entera con un 24,3% y le siguen otros productos como la carne de porcino, las legumbres y hortalizas, los cereales, los productos lácteos o los huevos. Y aunque nuestro gobierno saca pecho y asegura que el dato del IPC es motivo de celebración y que da una tregua a los españoles, la realidad es muy diferente. Y es que muchos de ellos aún tienen que privarse de algunos alimentos para poder llegar a final de mes. O sea que en el marcador interanual el azúcar ha subido un 46%. Pero la cosa va fenomenal, ¿eh? El aceite un 24,7%. Pero oiga, esto va como un tiro, como una moto que dice Pedro Sánchez. Las patatas un 23%. ¿Cuándo volverán al precio que tenían antes? Pues a lo mejor nunca. La carne de porcino un 16%, legumbres y hortalizas un 15,8%, mantequilla un 25%, leche un 24%. Total, ¿qué más da, no? Y los cereales un 15%. Eso en un año, de datos mayo a datos el año anterior mayo. Bueno, pues nada, esto va fenomenal. Ahora, eso sí, nadie explica por qué no baja la subyacente y se pone pues más o menos a distancia razonable, como en Estados Unidos, de la interanual general. Aquí está la interanual general en el 3,2 y la subyacente en el 6,1. Y esa diferencia nos va a costar recuperarla muchísimo tiempo, eso siendo benevolente. Bueno, hoy explicaba una medida económica importante, la tarifa regulada para la electricidad, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la que dice que para ese viaje no hacían falta forjas. Se ha modificado el Real Decreto para calcular o para la fórmula de cálculo del precio voluntario para el pequeño consumidor, conocido como PVPC, la tarifa regulada de electricidad. Es una reforma de impacto que tiene un impacto directo en la volatilidad de las facturas, que lo que viene a proteger es a un tercio de consumidores domésticos, de los 9 millones que optan por esta tarifa. Deben recordar ustedes que de estos consumidores, 1,5 millones de los mismos están acogidos a rebajas o se benefician de rebajas de entre el 40 y el 80% de su factura, acogiéndose a las distintas modalidades del bono social. Bueno, y como muchos medios han denunciado, la tarifa regulada en el mercado eléctrico no garantiza que en el futuro vaya a haber precios más bajos. No tiene nada que ver con eso y, por lo tanto, pues olvídense de que esta sea la gran oportunidad para reducir ese consumo de la energía eléctrica. Bueno, y además de esto les tengo que contar algunos problemillas que han surgido en torno a Sumar, al nombre, a las siglas, a todos estos asuntos, y a uno de los problemas, el primero, que le aparece ya de cara y de frente a Yolanda Díaz. Se trata de su candidata por Las Palmas, en Canarias, Naomi Santana, porque está siendo investigada por haber presuntamente malversado dinero público en tiempos de la pandemia. El partido de Yolanda Díaz podría tener los primeros problemas debido al nombre escogido para la coalición de distintos partidos, ya que es muy parecido al nombre registrado por el propio partido, Sumar y Movimiento Sumar, respectivamente. La Junta Electoral es el órgano que vela por garantizar la transparencia del proceso electoral y supervisar así la actuación de la Oficina del Censo Electoral. Y en anteriores ocasiones se ha pronunciado por la confusión que puede llevar a los electores. Pues la justicia también se habría pronunciado. 2 sentencias judiciales ponen en entredicho la validez de la coalición de Yolanda Díaz. Ocurrió en 1991 y 2003 con diferentes coaliciones que registraron los nombres iguales a los de los partidos que ellos mismos se juntaban y producía así una confusión para los votantes. Tanto Movimiento Sumar como Sumar comparten simbología y colores y, como en los casos anteriores revisados por la justicia y la Junta Electoral, puede llevar a una gran confusión. Se le junta también otra situación. La Fiscalía Anticorrupción señala a su número 1 en Las Palmas por malversación en los centros de Menas. Naomi Santana es la consejera en funciones de la Consejería de Derechos Sociales de Canarias. Pues bien, contrató a 5 entidades a través de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y abrió 50 recursos de emergencia ante el repunte de los movimientos migratorios, según afirma ella, y tutelaron alrededor de 3.000 menores. Asegura que fueron contratos de emergencia,
con dinero público, claro. Ellos mismos avalaron la situación y la decisión de hacer uso de estas cantidades. Podrían haber cometido delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y o malversación de caudales públicos. Es una publicidad que no beneficia a Yolanda Díaz. Apenas unos días después de conformar la coalición, los problemas aparecen. El primero de los problemas, ya verás, Gabriel, ya verás. Bueno, si el programa os está gustando, entonces, por favor, mandadme un SMS al número 28088 porque con eso nos estaréis ayudando. Es una ayuda muy pequeña, menos de lo que os costaría invitarme a mí a tomar un café. Es decir, un mensaje de estos SMS al número 28088 tan solo os costará 1,20 €. Y con eso nos estáis ayudando. Si por el contrario queréis una relación más estable con nosotros, yo os recomiendo que os hagáis miembros de la familia del Club de Amigos del Toro Televisión. Una pequeña cuota os van a pedir, pero ya entráis a formar parte de esa familia de gente que nos apoya, que nos sigue y que nos quiere. Y eso es muy importante. Además, en el Club de Amigos están constantemente pensando en actividades, casi siempre culturales, para ofreceros. Por ejemplo, la que está prevista en los días 21, 22 y 23 de junio en el Valle de los Caídos, unas jornadas muy especiales para el club, en las que los que participen en ellas, además de alojarse en el Valle de los Caídos, disfrutarán de conferencias de personas muy queridas por todos y muy entrañables en esta cadena de televisión, como por ejemplo pues José Javier Esparza, Juan Antonio de Castro, Julia Ariza, Josep María Francás, Quintana Paz, Caque Minuesa, Miguel Durán, Alejo Vidal Cuadras o un servidor que también pasará por ahí, porque hay una visita además, uno de esos días, se destinará a una visita al Real Monasterio del Escorial que merece mucho la pena. Así es que reserven ya sus plazas porque son limitadas y se pueden quedar sin ellas. Y por último, os quiero recordar que si tenéis que hacer un regalo, siempre hay que hacer algún regalo. Cualquier homenaje vale, incluso el hacérselo uno mismo, porque a veces el regalo cuando se lo hace uno mismo sabe mejor. Son los relojes manuales del Toro TV, los hay para hombre y para mujer, caja de acero inoxidable, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad y con las funciones para ver el mes y el día de la semana en el que nos encontramos. Se puede sumergir a 100 metros y tiene 2 años de garantía. Cualquier información adicional que deseéis, en el Club de Amigos estarán gustosísimos de ofrecérosla. ¿No os ha extrañado la deportividad con la que Miguel Ángel Revilla dejaba la presidencia de Cantabria y solícito le decía al ganador de las elecciones que contase con su voto por nada, que él iba a facilitar el tránsito por la gobernabilidad de su tierra, de Cantabria? Está bien, ¿eh? Está bien. Ahora, no sé yo si es el único y verdadero motivo, porque resulta que la UDEF, la delegación policial que se dedica de los escándalos y de los asuntos financieros, ha interceptado a un segundo miembro de la ejecutiva del partido de Revilla en los pinchazos a la trama por las mordidas que tienen que ver con el asfaltado de las carreteras en Cantabria. Los investigadores analizan el contenido de otra llamada telefónica entre los miembros de la trama en la que figura Javier Ontañón, que es un hombre de la máxima confianza de Miguel Ángel Revilla. Eso era conocido antes y ahora. Y ya es el segundo miembro de la ejecutiva que, mira tú por dónde, aparece entre las llamadas de los pinchados en la investigación de estas mordidas. Y de Cantabria, con este asunto que es bien jugoso, nos vamos a una decisión judicial. Probablemente no os pasara desapercibido, no os culpo porque fue un hecho, bueno, uno más de los que se producen en momentos electorales o preelectorales. Un juzgado de instrucción, el número 3 de Mataró, en Barcelona, ha condenado a Mounir Masraoui, padre del futbolista de la cantera del Barça, conocido por Yasmín Lamal, a pagar 550 € de multa y 110 € de indemnización por arremeter contra una carpa electoral de Vox
y haberle roto las gafas a uno de los simpatizantes del partido de Abascal en ese lugar, en Mataró. Bueno, fueron unos hechos bastante lamentables. Este es el pájaro en cuestión, futbolista de las jóvenes jornadas del Barça. Y bueno, pues ahí lo repele las unidades de los Mossos de Escuadra con el agradecimiento de los que están en este lugar, en Mataró, tratando de hacer labor política y no se la dejaban hacer. Por cierto, este tipo, como es menor, pues es su padre, Mounir Nasraoui, quien tiene que atender el pago de lo que el juzgado ha determinado. Qué majo, qué educado es. Esto no les enseñan lo que deberían en la Masía, en donde forman futbolistas para el Fútbol Club Barcelona. Esto es una actitud impropia, antidemocrática y contraria a derecho en las sociedades occidentales europeas, que es donde creo que él quiere vivir. Y si no, pues ya sabe el camino de vuelta. En fin, me gustaría hablaros de algo interesante. Quizás es la noticia del día, luego nos lo dirán nuestros invitados a la mesa de análisis político, pero desde mi punto de vista va a cambiar muchas cosas. Hoy, por fin, han llegado a un acuerdo el PP y Vox para la Comunidad Valenciana. Es un primer preacuerdo. ¿Podría romperse? No lo creo. No lo creo porque hoy han demostrado bastante ingenio ambas las dos partes, eludiendo los prejuicios, saltando por encima de las líneas rojas y haciendo algún que otro giro estratégico necesario para que las cosas cuadrasen. Carlos Mazón, que es el candidato del Partido Popular, que por cierto, por si no lo supierais, fue candidato a la Eurovisión en 2011, lo que pasa es que no consiguió la nominación con un grupo y por lo visto creo que canta hasta bien. Bueno, pues Carlos Mazón, como decía, va a ser investido, gracias al apoyo a los votos de Vox, presidente de la Generalitat Valenciana. Y esto es un cambio muy singular. La Comunidad Valenciana es muy importante en el panorama político español y podríamos decir que está a un paso de cambiar de signo político en su gobierno, de que lo gobiernen las izquierdas a que lo gobiernen, no sé si a los del PP les gustará o no, pero me da igual, las derechas. A la gente lo entiende mejor así, no tanto remilgo. Los remilgos, ya os decía, que habían quedado un poco orillados, un poquito, porque Mazón, que se hinchó de decir en la precampaña, en la campaña, en la poscampaña, el día de las elecciones, por la noche y de madrugada, que había una línea roja y que él no iba a pactar con Vox, como el jefe de campaña también lo decía, en Madrid, que esto era imposible, que tal. Bueno, la cosa se fueron acercando posiciones y al final llegaron a la conclusión de que el caballero que acaban de ver entrar en esa habitación era el individuo molesto, Carlos Flores, el número 1 de la lista de Vox por la Comunidad Valenciana. Vistas así las cosas, ¿y por qué? Se me olvida decir por qué. Hace 20 años este hombre fue objeto de una condena por maltrato, parece que psicológico, a su exmujer. Bueno, muy bien, 20 años. Algunos se lo reprochaban. Hoy decían, hasta hoy, el Partido Popular decía que con un maltratador, bueno, una cosa es maltratar psicológicamente y otra físicamente. Las dos cosas están mal. En cualquier caso, que eso era el Rubicón, eso era la línea roja que impedía que pudieran llegar a cualquier tipo de acuerdos. Y mira tú por dónde, dando muestras de madurez estratégica, los de Santiago Abascal han conseguido darle la vuelta a la situación sin demasiados platos rotos. ¿Y cómo lo han hecho? Pues han convencido primero a Carlos Flores, que es la persona que ven ahí en pantalla, le han convencido de que abandonara el interés por las listas de su tierra, las listas de la Generalitat Valenciana, y que le iban a recolocar como cabeza de lista en las generales por Valencia. En las generales por Valencia, Ignacio Gil Lázaro llevaba el número 1, pero ahora le ponen de número 2 y este hombre,
Carlos Flores será el futuro número 1. Con lo cual se sortea el gran escollo que planteaba el Partido Popular. No, con este no, porque está condenado hace 20 años por maltrato. Bien, solucionado esto, pues el acuerdo se ha precipitado con enorme velocidad, siendo que, lo recordaréis perfectamente, Valencia se decía que era el territorio más complicado. Más complicado porque ya verás qué complicado va a ser. Bueno, pues ha caído, se ha precipitado como una fruta madura y ha sido bien rápido. Hay un preacuerdo, parece ser que el resultante es cogobierno, es decir, que gobernarán las dos fuerzas en proporciones las que se digan, pero conjuntamente. Algunos creen, otros no, que habrá una vicepresidencia para Vox. Lo que sí está en todas las quinielas es que a Vox le correspondan algunas ganancias por aupar a Carlos Mazón a la presidencia valenciana. La primera de ellas es que alguien de Vox presida las Cortes de Valencia, las Cortes valencianas, y que algunas consejerías que dicen van a ser general escasas, porque hay que reducir el gasto disparado de los socialistas y aliados, pero alguna consejería se especula con la de Agricultura, algunos hablan también de empleo o bien de justicia e interior, y algunos hablan de algún compromiso político en materia de educación. Imagino yo, esto no lo puedo acreditar, que el compromiso sería en favor de que en la educación en Valencia progresara el idioma castellano, que está escondido debajo de los pupitres, porque prácticamente solo se enseña en valenciano. Bueno, hay que decir que el PP ha cedido en muchas de sus posiciones de partidas, también Vox ha tenido que hacer ahí unos cambalaches de última hora, pero el resultante es que los dos partidos, PP y Vox, van a desalojar definitivamente de una de las principales autonomías sometidas al socialismo, el que Chimo Puig y los suyos, Mónica Oltra, aquello de las menores tuteladas, agredidas sexualmente, quede en el olvido. Y de ellos depende la reparación del daño, porque para eso siempre hay tiempo, para ayudar a unos y a otros a superar el trago y hacer las cosas correctamente, siempre hay tiempo. Correctamente digo en cuanto a que pues, se persone la Generalitat como acusación en el caso que afecta a Mónica Oltra, o que a esta mujer que denunció el caso no se la mire mal. Recuerdo que la llevaron al juzgado a declarar como denunciante esposada. Vamos a ver si nos hemos vuelto locos todos o qué nos pasa. Lo ventajoso o lo más ventajoso, el plus del plus, es que el acuerdo al que se está llegando en las últimas horas en Valencia podría precipitar otros acuerdos pendientes. Me refiero al de Aragón, que han estado sentados en 2 ocasiones, bastantes horas, o el acuerdo en Extremadura. Así es que a veces un acuerdo desatasca a otro, y donde se le echa imaginación, ingenio y coraje político, se puede conseguir cualquier cosa, porque estoy seguro que lo piensan en ambas formaciones. El futuro de los valencianos bien lo vale, ¿no? Pues eso, a trabajar todos. Nos vamos a publicidad y a la vuelta, prometido, abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:12, jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político. Lo primero, presentarles a nuestros invitados. Otra cosa sería una enorme descortesía por mi parte. Don Jesús Moreno, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vicesecretario de Acción Política del Partido Popular en Madrid. Y ahora ya más tranquilo, ¿no? Sí, después de estos, iba a decir semanas o meses, ¿no?, que llevábamos de pre-campaña, de campaña, y volvemos otra vez a la campaña, ¿no? Sí, sí. La verdad es que ahora un poquito más tranquilo, pero volvemos otra vez al trabajo y a la gestión. Bueno, pues eso es lo bueno. Don Manuel Pino, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. Ya le había bajado el rango.
Bueno, da igual. Siempre con mi nombre es suficiente. Pero muchas gracias. Por Dios, con el mérito que tiene ser liberal en España. Liberal, y defender la bandera liberal. Cada día. ¿Y la de España? Y la de España también. Claro. Pero las libertades, ¿no? En un mundo tan socialdemócrata. Por supuesto que sí. Bueno, estamos obligados a empezar por ahí porque es muy grave. Es muy grave que el Gobierno haya desoído lo que le dicen los fiscales. Los fiscales le dicen, oiga, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria histórica entra en contradicción con que su marido lo haya pedido la creación del cargo, su marido, su pareja, Baltasar Garzón, me da igual, innumerables las veces, porque tenga muchos casos que está representando en tribunales que van a pasar necesariamente por la mesa de la Fiscalía que está ocupando su pareja, Lola Delgado. No parece que eso pinte muy bien, ¿verdad? Pero bueno, los fiscales lo tienen claro. Esto va a terminar en recurso, lo llevará algún particular ofendido o preterido, o lo llevarán las asociaciones de los fiscales. En cualquier caso, el Gobierno ha dicho, me da igual. Ahí va el nombramiento y también han nombrado nuevo director de la Guardia Civil, con no poca bronca dentro del cuerpo, porque, en fin, están hartos de verlos pasar. Y la última se quedó 2 meses, no ha llegado a 2 meses, casi llega a 2 meses. Y la anterior tenía una inmobiliaria, madre mía. Y esto ya, algunos en la Guardia Civil, le recuerda a la época de Luis Roldán, con el PSOE, ya se acordarán. Dolores Delgado ya es fiscal de memoria. El Gobierno ha confirmado su nombramiento, dicen, hecho con la más absoluta transparencia. Debo decirles que no supone un ascenso en su carrera, ella ya tiene ese rango de fiscal de sala y que, por supuesto, es un procedimiento absolutamente transparente, del que ustedes han podido tener cuenta. Pero el de la exministra de Justicia, también exfiscal general del Estado, ha sido un cargo impuesto y creado exprofeso que no ha estado exento de polémicas en la carrera fiscal. La mayoría de asociaciones de fiscales sostienen que existe un conflicto de intereses que puede incluso declarar nulo su cargo. Y es que el hecho de que su pareja, el ex juez Garzón, tenga intereses económicos en el área que ella misma va a desempeñar ha sido motivo más que suficiente para que los fiscales intenten impugnar su nombramiento ante el Tribunal Supremo. De nada han servido las protestas ni las peticiones tan siquiera de dimisión del sucesor de Delgado, Álvaro García Ortiz, al regalar un cargo a su compañera y amiga como favor a sus servicios prestados justo 2 horas después de la convocatoria de elecciones. Y por si fuera poca la polémica de Sánchez, que ha tenido hasta 3 fiscales generales en lo que va de legislatura. ¿Cómo puede explicar a los ciudadanos que una institución como la Guardia Civil se lleve a la inestabilidad de que en pocos meses va a haber hasta 4 directores generales? Como veo que esto es motivo de interés informativo, pues les diré que si ustedes van al Consejo de Ministros de 13 de noviembre del año 2015, verán ustedes ceses y nombramientos pues muy parecidos a los que se han producido en el día de hoy. Justifican así desde el Ejecutivo los cambios al frente de la dirección de la Guardia Civil. Una cifra también llamativa, la de hasta 4 nombramientos en lo que va de legislatura, cuando en el gobierno, por ejemplo, de Mariano Rajoy, solo hubo 2 directores de la Benemérita. Bueno, y además, algunos aquí en esta redacción, como es nuestra obligación, parecía tan preparadito que la portavoz del Gobierno fuera con un papel y dijera, si se toma la molestia de leer el BOE del día, no sé qué, del 2015, cuando mandaba Rajoy, verán que este tipo de nombramientos son lo normal en estos casos. Bueno, pues si te vas al BOE del día citado por la señora portavoz, te encuentras que sí se nombra una fiscal de un tribunal superior en Madrid, sí, es verdad, se nombra a alguien de no sé qué provincia, porque por razones las que sean, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con el nombramiento del director general de la Guardia Civil, que es una de las cosas más importantes que hay en este país, bastante más importante que ser portavoz del Gobierno de las mentiras. Don Manuel Pino. Bueno, pues vamos a empezar por la Fiscalía, ¿no? Sí. La Fiscalía esta nueva, de Derechos Humanos y Memoria Democrática, se llama la sala esta de la fiscal, ¿no? Hombre, yo creo que Dolores Delgado ya tiene experiencia de imponer nombramientos y en eso le apoya el presidente del Gobierno de manera reiterada, ¿no? Ahora más, ¿no? Entonces, ella vino de ministra de Justicia a fiscal general, sin novedad, pasó de un lado a otro, porque de quién depende la Fiscalía es una frase que España conoce y la dijo el presidente que todavía no sigue gobernando. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, primero, los fiscales del Consejo Fiscal han hecho una dura crítica activa a este nombramiento, pero por 2 razones muy importantes. La primera, que piensan que es incompatible
el cargo que le van a dar por las actividades de su pareja. Porque su pareja tiene una fundación que se dedica a los derechos humanos y a temas de defensa de circunstancias muy relacionadas con la Fiscalía y con esta nueva situación del nombramiento, ¿no? Entonces piensan que es incompatible. Pero además piensan que con las Cortes disueltas y con una convocatoria electoral ni es ético ni estético producir un nombramiento de esta naturaleza. Y lo han dicho. Y se han opuesto al fiscal general. Pero claro, el fiscal general tiene unos compromisos de un alcance con ella y el apoyo del presidente del gobierno, que se han saltado la oposición de los fiscales que no han votado porque falta un informe preceptivo que tampoco se ha hecho. Y están pidiendo la nulidad de un pleno que habían montado del Consejo de Fiscales. Entonces, están muy molestos y creo que van a presentar un recurso que todos han anunciado para pedir la nulidad del nombramiento. Pero con todo eso en contra del Consejo de Fiscales, se ha nombrado hoy y se ha llevado al Consejo de Ministros y ya está nombrada. Ya está nombrada. Y ahora veremos cómo la desnombran si Alberto Núñez Feijóo tiene el compromiso de derogar esta ley de memoria democrática. Pero a ver, con las Cortes disueltas y con una convocatoria para el 23 de julio que tenemos anunciada, que no se sabe lo que puede venir, ¿no? Pero ella de momento está ahí de fiscal, ¿eh? Ahora que la quiten luego, ¿no? Vamos a ver. Tú me chequeas que no ande en algún comportamiento, en algún pensamiento errado que no quisiera. Pero a mí me llama mucho la atención porque esta temeridad del gobierno que puede acabar en un penalti de expulsión porque ese nombramiento es nulo y armar otro pollo más en Bruselas que llame la atención sobre nuestra Administración de Justicia. Bueno, resulta que esta señora era fiscal en la Audiencia Nacional, solo en la Audiencia Nacional. Y que alguien, cuando ella salió de la Fiscalía, se retiró de la Fiscalía por un motivo personal. Hay quien habla de una enfermedad que tuvo, que ha superado, y yo me alegro mucho. No se trata de eso. Se trata de que dejó puesto a su número 2, que es este que han visto en las imágenes, el nuevo fiscal general del Estado. Lo primero que hace el fiscal general del Estado, cuando ella decide que ya se encuentra bien y que vuelve a la carrera fiscal, es nombrarla fiscal jefe de sala del Tribunal Supremo de lo Militar. Pero ahí alguien la pasa por encima de algún aspirante que tiene bastante más mala uva o que es como debiera ser la gente en este país, que reclama y presenta un recurso. Y ante la hipótesis de que se quede sin el gran título ese, que ya me dirás tú qué significa, yo no lo sé, de fiscal jefe de sala del Tribunal Supremo del Reino de España, le inventan un nuevo cometido, sin cargo. Serás la fiscal de Derechos Humanos. Humanos y Memoria Democrática. No, bueno, ahora son dos. Ahora se han inventado... Derechos Humanos y Memoria Democrática. Sí, pero ahora se han inventado eso. Pero antes se inventaron solo, sin que estuviera la casa hecha, tendrás el título de fiscal de Derechos Humanos en algo que ya se consolidará. Y el tercer favorecimiento de la señora Lola Delgado es la memoria democrática, en lo cual han dicho, pues mira, ahora vamos a hacer memoria democrática y derechos, o al revés, derechos humanos y memoria democrática. Estupendo. Claro, esto es un escandalazo. Se mire por donde se mire, Jesús. Yo efectivamente veo dos escándalos. Uno, en primer lugar, este nombramiento, que los propios fiscales están en contra y efectivamente recurrirán y posiblemente saldrá que es ilegal el nombramiento, pero al Gobierno de España, señor Sánchez, le da exactamente lo mismo que opinen los fiscales y que opinen los que realmente pues, están llevando a cabo la gestión de la justicia española. Pero yo creo que lo más grave de todo es que yo creo que con este nombramiento lo que quieren es, como pretendió el otro día, ayer mismo, el expresidente del Gobierno, señor Zapatero, confundirnos o transformarnos la historia de España. Por eso, crear una fiscalía de sala de memoria democrática. Es decir, nos van a decir ahora a nosotros quién es más demócrata o quién hace la memoria o la historia de nuestro país, o como el señor Zapatero, en el cual nos mintió a todos los españoles diciéndoles que él había sido quien había derrotado a ETA, ¿no? Él exclusivamente. Él exclusivamente. Entonces yo creo que van por esa línea, ¿no? En primer lugar, piensan que todo el campo es orégano,
que pueden hacer lo que estimen oportuno, porque nadie les va a poner ningún tipo de coto. Los fiscales espero que sí, y quieren efectivamente llegar a confundirnos lo que ha sido la historia de España, lo que ha sido la memoria democrática de España, donde todos los españoles, por ejemplo, hemos luchado contra ETA, hemos sufrido el terror de ETA, quieren blanquear a ETA, y con esta fiscalía, que no tiene ningún sentido, posiblemente de memoria democrática, quieran blanquear o conseguir objetivos que de luego no están dentro de la realidad de la historia de nuestro país. Sobre todo porque la historia hay que dejársela a los historiadores, que son los autorizados para escribir la historia y lo que pueden investigar sobre la historia. Una historia no se puede hacer por una ley de parte. No se puede hacer una historia democrática de parte de uno de los partidos en contienda y meterla en una ley. Y ahora hago hasta una fiscalía para que me validen esto. Sánchez lo que ha querido siempre es ocupar la justicia y los cargos para ponerla a su servicio. Lo que pasa es que le va a fallar porque el examen que tiene para el 23 es muy probable que no la apruebe. Y entonces pues se va a quedar sin poder tener a su servicio la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, cuya fiscal es Lola Delgado, nombrada hoy por el Consejo de Ministros. Claro, pero vamos a poner una imagen clara de todo esto que la pueda entender todo el mundo. Imagínense ustedes que a Lola Delgado le hubieran ofrecido ser fiscal jefa de los delitos de droga en este país. Y que alguien dijera, no, bueno, pero cuidado, es que su pareja es traficante. Entonces diríamos, esto no tiene sentido. O sea, que no tiene ningún sentido que si la pareja, Baltasar Garzón, que por cierto expulsado por prevaricador de la carrera judicial, que tampoco es un mérito, resulta que se dedica a este negociado de los problemas derivados de la memoria democrática, que su pareja esté en el otro lado, defendiendo el interés del Ministerio Público. Claro, no, eso se tiene que subsanar, más pronto más tarde. Javier, salieron unas noticias, no sé en qué época, de las facturas de Garzón y del enriquecimiento de Garzón. Y uno de los conceptos, porque le había dicho, creo que un narcotraficante, que era muy caro, no sé cuánto. Y uno de los conceptos que ponían las facturas, que salieron publicadas, no me acuerdo del medio, decía por su buena relación con la Fiscalía en la Audiencia Nacional, o por sus buenas relaciones con la Fiscalía. Y por esos conceptos cobraba millones. Y creo que le cuestionaron una factura de esta, que decía que era carísima y tal, algunos de los del narcotráfico o de los que tenían que ir estaban reclamados por la justicia americana. Eso es. Había un lío ahí de facturas de Garzón. Alguien de Venezuela. Exactamente, salió publicado. Y uno de los argumentos era ese, ¿no? No nos agriemos más la tarde, vamos a una noticia feliz que ha tranquilizado a no pocos votantes, tanto del PP como de Vox. Y es que el que se presumía el más difícil de los acuerdos para que el ganador de las elecciones, el más votado, que es el candidato del PP, Carlos Mazón, pues llegara a un acuerdo con Vox. Ninguno de los dos partidos había hecho demasiado para propiciar ese acuerdo. Hasta ayer, podríamos decir. Había un inconveniente, o se buscó un inconveniente, dirán unos o dirán los otros, y es que el líder de las listas de Vox, Carlos Flores, es un tipo que hace 20 años fue condenado por, ¿cómo decirlo? Vamos a ver si somos precisos, un delito de violencia, ¿no? Pero no de violencia física, sino de violencia verbal, creo. Verbal o de... Sí, en un asunto de divorcio de su anterior... Un asunto de divorcio, exacto, en el que alguien dijo algo que no debía haber dicho y fue condenado por ello. Condenado entonces por, pues esto que les cuento, ¿no? De una condena de violencia de género, no en grado físico, eso es verdad. Y de hace 20 años, eso también es verdad. Pero en cualquier caso, en el Partido Popular dijeron no podemos avanzar si este es el candidato que tiene que negociar esto y con el que tenemos que entendernos. Y en poco tiempo le han dado la vuelta en Vox a eso. Y han dicho, bueno, pues mira, este candidato Flores que vaya de número 1 a las elecciones generales al Congreso de los Diputados, que corra la lista y que se entiendan con los otros representantes de Vox en Valencia. Y el entendimiento, aun estando presente y haberlo anunciado él, Carlos Flores, que
que también es significativo eso, ha sido muy rápido. Hay un preacuerdo firmado en el que, bueno, pues parece que Vox asumirá la presidencia de las Cortes Valencianas y el Partido Popular conseguirá que Carlos Mazón mande al zaguán de la historia al gobierno socialista de Ximo Puig, que es lo que venimos a ganar todos, especialmente los valencianos. ¿Y qué más? Bueno, se está hablando de algunas consejerías, no va a haber muchas en el gobierno valenciano, pero alguna puede ser confiada a Vox dentro del espíritu de ese acuerdo. Ese acuerdo, además, puede desencasquillar otros acuerdos, los que faltan en Aragón o en Extremadura, por poner dos ejemplos. Y además de todo eso, algo programático. Parece que están por cerrar un acuerdo relativo a la educación en Valencia. La educación en Valencia, ya se lo cuento enseguida, muy rápido. Todo se enseña en valenciano y las enseñanzas en español pues apenas se practican. Bueno, vamos a ver entonces cómo queda la cosa en Valencia y luego lo comentamos. Atrás queda el dicho del martes 13. Después, si no les importa. Muchas gracias. PP y Vox van a gobernar juntos en la Comunidad Valenciana y el que se preveía como el acuerdo más complicado tras las elecciones de mayo ha sido el primero en estar resuelto. Los socialistas califican el acuerdo de vergonzoso. Ya han hecho un acuerdo de gobierno. A mí se me caería la cara de vergüenza. Y me da igual que este señor esté sentado en una consejería. Lo que hoy han hecho es absolutamente vergonzante. Bochornoso. De hecho, ha sido el propio candidato de Vox a la presidencia valenciana, Carlos Flores, el encargado de hacer el anuncio. No es importante mi posición en el gobierno valenciano. Lo importante es que va a haber un gobierno de cambio que responderá a la voluntad mayoritaria de la sociedad valenciana. Pero no será vicepresidente tal y como se había especulado, sino que se irá directo a la lucha por un asiento en el Congreso. Yo no voy a dar un paso al lado, yo voy a dar un paso adelante. Después de haber conseguido desplazar a la izquierda del gobierno de la Comunidad Valenciana, se nos ofrece una nueva perspectiva, que es desplazar a la izquierda del gobierno de la nación española. Y releva así a Gil Lázaro, hasta ahora número 1 de la lista por Valencia. La no entrada de Flores en el gobierno se había convertido en una línea roja impuesta por Génova, más aún después de conocer que en 2002 fue condenado por maltrato psicológico contra su exmujer. Lo paradójico es que el propio Partido Popular propuso al mismo Flores por su dilatada carrera para formar parte del Consejo Valenciano de Transparencia. Con el acuerdo alcanzado entre Flores y Mazón, nadie pierde. El Popular adquirirá la presidencia, Vox la de las Cortes y queda por dilucidar el reparto de las consejerías. Este fin de semana son muchos los gobiernos municipales que también tienen que estar cerrados. En Elche, por ejemplo, los de Feijóo y Abascal han dado luz a un nuevo acuerdo de gobierno que permitirá a los populares hacerse con el ayuntamiento por primera vez en la historia de la democracia. Un acuerdo que cede a Vox 2 consejerías, Economía y Pedanías, y una más, la de Familia, de nueva creación. Es decir, que esto se puede comparar, no sé si habrá una vicepresidencia para Vox en Valencia, me temo que no, pero a lo que se le puede comparar es al acuerdo que hubo en Castilla y León, más o menos es de la misma naturaleza. Y ahora ya los votantes nos quedamos un poco más tranquilos porque esto pintaba muy mal. Don Jesús. Bueno, pues yo haría varias reflexiones. En primer lugar, no se puede conseguir un gobierno a costa de cualquier precio. Yo creo que el Partido Popular ha estado muy firme. ¿Cuál es la línea roja que no se puede pasar? No podemos ser livianos con respecto al tema de la violencia de género. Es decir, si una persona ha sido condenada por violencia de género, no podemos decir qué es bueno o qué es malo en la violencia de género. Ha sido violencia de género con respecto a su pareja. Por lo tanto, el Partido Popular ha estado firme en ese sentido y seguiremos firmes luchando contra una lacra que es la violencia de género. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, excluido a esta persona, que sus votantes pues, votarán lo que consideren oportunos, pero excluido a esta persona, que no formará parte del gobierno de Valencia, y seguiremos luchando contra esta lacra que es la violencia de género. Creo que es importante mantener y formar gobiernos estables. Yo lo tengo, por ejemplo, en Tres Cantos y también ahora soy parte de la Asamblea de Madrid, del miembro del Partido Popular, que también apoyará un gobierno estable. Estable, que significa que
creerán los inversores en este gobierno para que vengan a invertir a Madrid o en Valencia. Se formarán gobiernos donde se apueste por la mejora de los servicios públicos, de las comunicaciones, de la sanidad, de la educación, de todo lo que he hablado hasta ahora mismo en cuanto a la educación. Yo suelo ir mucho a Valencia y ahí prácticamente, o muy poca gente, habla castellano, pero muy poca gente habla castellano. Puedes ir a un centro médico, puedes ir a comprar una tienda y todo el mundo habla valenciano, lo cual creo que también es enriquecedor como cultura que tenemos en nuestro país. Lo que tenemos que hacer es propiciar gobiernos estables, pero con personas honradas, personas responsables que nos representen. Y a mí una persona que ha sido condenada por violencia de género, a mí personalmente no me representa. Esa persona, yo creo que esa persona está apartada de ese gobierno y lo que se ha formado es un gobierno con personas de otro partido en el cual van a dar estabilidad y estoy seguro que van a hacer un gobierno que apueste por los servicios sociales, que apueste por la mejora de la sanidad, el transporte, las inversiones, la educación, que apueste en definitiva por lo que ha sido siempre Valencia en los años donde gobernó el Partido Popular. De todas maneras, yo creo que tampoco hay que cargar tanto las cintas en una sentencia de hace 20 años, porque si no, eso nos obligaría, pues no sé qué haríamos con los etarras de las listas de Bildu. Por lo tanto, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que ha dicho la ministra portavoz, donde debería también cuidar sus palabras cuando ellos efectivamente están gobernando con independentistas, están gobernando con, iba a decir, terroristas, prácticamente son los hijos de los terroristas, ¿no? Es decir, yo creo que a mí se me caería un poco la cara de vergüenza, ¿no?, cuando hay gente que critica una cosa pero aplaude la contraria. Pero eso no nos da el aval para defender lo que no es defendible. Una cosa es defender y otra es considerar que en algún momento de la vida de ese caballero que se llama Flores, vencerá el que haya tenido una condena de la que no conocemos los detalles, pero la justicia ya lo condenó y han pasado 20 años. Yo lo que me pregunto es si en realidad tiene mucho sentido, no lo sé, tiene mucho sentido o no tiene ninguno, que un agresor sexual salga en libertad por una ley injusta, la ley del solo sí es sí, salga a la calle y no se le pueda poner nada en el tobillo, si acaso pónganselo a las víctimas para que sepa la policía dónde están. Eso les dicen a las víctimas, ¿eh? Y aquí se arme esta escandalera por una denuncia pues, de mala relación en un proceso de separación. Yo no me meto, no conozco los detalles. Ahora me pregunto si eso es un estigma que impide que alguien pueda ser político, por ejemplo. Porque si fuera así, los primeros que tendrían que empezar a dimitir a granel son los señores socialistas, que tuvieron a un presidente del Partido Socialista en el País Vasco, que se llama Jesús María Eguiguren, y que fue condenado por golpear, en este caso sí, a su esposa, golpearla a paraguazos, la llevaba por la calle. Y este tío no solo fue presidente los años que quiso del Partido Socialista Vasco, sino que era el que negociaba con la ETA. Jesús María Eguiguren. O sea que, en fin, o una cosa o ninguna, o las dos al mismo tiempo es imposible que coincidan. Bueno, yo en primer lugar lo que voy a decir es que no se puede comprar el argumento del PSOE de que estos gobiernos, pactar con Vox, eso ya viene aquí el demonio y eso ya lo peor del mundo mundial. Porque ellos, insisto en lo que acaba de decir Jesús, ellos han estado gobernando con los enemigos de España condenados. Y han ido con los que quieren romper la Constitución del 78. Y ellos han estado en ese gobierno Frankenstein con lo peor de lo peor, con condenas. Y con enemigos de España declarados. Y la lengua y todos los problemas que tenemos ha sido por tolerancia de este señor. Este señor la ha hecho a la medida, quitar el delito del Código Penal de sedición y rebajar la malversación. Este señor ha hecho cosas que es increíble que
tengamos que escuchar a la portavoz del partido Alegría diciendo que lo que ha pasado en Valencia, que esto ya es rajarse las vestiduras y que esto para estar con Vox, mire usted, Vox es un partido, entiendo que es un partido constitucional, un partido que es de derecha, ultraderecha, bueno, pero que todo lo que es, digamos, la gran población que hoy sustenta a los asociados o afiliados a Vox venía del Partido Popular, porque han estado juntos hasta antes de ayer, y el mismo líder es un líder que viene del Partido Popular. Entonces yo creo que los gobiernos estables funcionan con la aritmética parlamentaria con el resultado electoral ha dado lo que ha dado, y si se quiere gobernar para sacar a los que estaban, a esos gobiernos Frankenstein que estaban en todos estos sitios, pues tienes que contar con las mayorías suficientes que den estabilidad para hacer unas políticas de cambio. Y eso va a ser inevitable, porque si no, no se va a gobernar. Y arrancado por ese camino, ¿creéis que esto va a desembocar en acuerdos parecidos, distintos, pero parecidos en Aragón, en Extremadura, etcétera? Es que hay dos escenarios, donde es necesario llegar al acuerdo y donde tú con la mayoría que tienes puedes gobernar solo, con la abstención. Bueno, en el caso de Mazón le hacían falta 10 votos para ser investido, 10 escaños. Lo pone Vox. No sé, que yo creo que cada región es un caso. Yo creo que el presidente del Partido Popular dijo que las regiones tenían que ser autónomas en llegar a los acuerdos necesarios para formar sus gobiernos, y yo creo que ahí tiene que ser respetuoso con eso. Y respecto al último tema que no te he comentado, respecto del Flores, yo creo que toda persona tiene derecho a rehabilitarse. No conocemos la sentencia de lo que pasó con el señor Flores en aquella discusión de divorcio antipática, y bueno, pues si se ha rehabilitado, pues chicos, habrá que mirarse eso con lupa. No hay que generalizar. 20 años. No hay que generalizar el maltrato, no sé, es que hay que ver el contexto y hay que ver la sentencia, y no la conocemos. Yo no la he podido leer, no sé lo que ha pasado, pero tiene derecho a rehabilitarse. Es en un contexto de lo que es una separación contenciosa, un divorcio contencioso, donde se puede perder el control, ¿no? Y parece que solamente hubo ofensas verbales, es lo que yo he leído, ¿no? Eso es lo que ha trascendido. Jesús. Yo, como responsable político y como alcalde de un municipio, de un gran municipio, de Madrid, yo siempre apuesto por estabilidad. Es decir, los gobiernos tenemos que tener estabilidad. Ahí voy, quizás más que a la ley o a la sentencia de hace 20 años, yo voy a que todas las fuerzas políticas, sobre todo el Partido Socialista, un Partido Socialista de futuro, espero el próximo Partido Socialista y el Partido Popular, llegar a un acuerdo para la reforma de la ley electoral. Es decir, tenemos que propiciar gobiernos fuertes. Tenemos que propiciar que el que más votos tenga sea quien realmente gobierne y no se vaya a la oposición. Y, por supuesto, como yo he hecho, es decir, yo he ganado una mayoría del 56% de votos en Tres Cantos, y lo primero que he hecho ha sido llamar a todos los partidos políticos de la oposición. Porque creo que es importante que, aunque tener mayoría absoluta, es llamar a las distintas fuerzas políticas para llegar a acuerdos, para pactar, para llegar a consensos con los empresarios, con los partidos políticos, con los sindicatos, con las organizaciones sindicales. Eso es lo que he hecho yo como alcalde o futuro alcalde de Tres Cantos. Pero los gobiernos autonómicos, los gobiernos municipales, necesitamos ser fuertes para aprobar presupuestos, para mejorar el deporte, para mejorar la educación, para mejorar los servicios sociales, para mejorar la cultura, para mejorar la seguridad. Y eso se hace con gobiernos fuertes. Pero claro, los políticos tenemos que dar ejemplo. Somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Yo soy del Partido Popular, por eso no soy del Partido Socialista. Si a mí no me diese lo mismo pactar con cualquiera, pues estaría en el Partido Socialista, porque está pactando con todo, pero siempre lo ha hecho, es decir, no ahora. No ahora en esta etapa de Sánchez, que decimos, bueno, es que Sánchez es una imagen contraria. Lo vimos cuando gobernaba Felipe González, o lo hemos visto cuando gobernaba Zapatero. Han pactado con todos los independentistas, con todos los partidos, sencillamente con el objetivo de llegar al gobierno. Y yo creo que al gobierno se puede llegar por cualquier camino. Hay que llegar por un camino de progreso, por un camino que realmente asegure esa estabilidad, que es lo que quieren en definitiva los ciudadanos, lo que quieren los españoles en cada uno de sus municipios y en cada uno de sus comunidades. Tenemos que propiciar gobiernos estables, y para ello creo que lo más importante, ya profundizando más, ya no en la sentencia, en el caso de Valencia, sino en general, yo creo que lo que tenemos que hacer es llegar a un gran pacto, los dos partidos políticos. Espero que cuando se regenere el Partido Socialista, junto con el Partido Popular, llegar a un gran pacto
para que se reforme la ley electoral, que gobierne el partido más votado, tanto en España como en el gobierno de las comunidades autonómicas, como en los gobiernos de los ayuntamientos. Y yo lo he visto en mi propio municipio, cuando hay un gobierno estable, hay progreso, hay avance, hay mejoras a los ciudadanos. Ya es la propia ley electoral, la segunda votación, la lista más votada. La segunda votación. Claro. La segunda votación, el alcalde de la lista más votada. Claro, ya está. Eso ya está en lo municipal. Bueno, tenemos en Barcelona, por ejemplo. Es decir, el ejemplo más claro es el de Barcelona, ¿no? Donde a lo mejor la lista más votada a lo mejor pasa la posición porque otras fuerzas se unen, porque efectivamente en Barcelona se dan otros condicionantes independentistas, que son tantos los de un lado como luego de te otro, vas a poder reír un rato porque lo veremos un poco más si nos llega. Está tan liado que nada sirve de nada. Pero en cualquier caso, antes que eso. Lo de las líneas rojas se le ha atragantado. Hay que ser menos así. Hay que ser un poquito menos así y ser más contemplativo, más político, más decir, bueno, iremos viendo, tal, esas cosas que nos han enseñado los políticos. Esto de ser así tan visceral, ¿no? Porque aquí hay unas líneas rojas y tal. Por ejemplo, Borja Semper, que es, por cierto, el jefe de la campaña electoral que viene de las generales. El portavoz. No, y jefe de campaña. No. Solo portavoz. Es el portavoz de la campaña. El responsable de la campaña es Miguel Tellado. Vale. ¿Quién es el portavoz? Él es el portavoz, bueno, de campaña y de no campaña también, ¿no? Vale, bien. Pues yo pensaba que también era jefe de campaña. Pido disculpas a Borja Semper en primer lugar. Ahora, no puedes andarte con la cosa de las líneas rojas, porque con Vox tengo muchas líneas rojas, porque tú, y ahí saco lo que no se puede ser retrospectivo, porque hay que perdonar, los católicos somos de perdonar en algún momento dado, hay que perdonar. Bueno, ya lo haremos, pero yo es que todavía resuenan en mis oídos los momentos en los que Borja Semper, el mismo Borja Semper, defendía el diálogo con Bildu. Vean. Para Borja Semper hay líneas rojas en política. Una de ellas es el pasado del candidato de Vox en la Comunidad Valenciana. Que haya sido condenado por violencia, en este caso violencia machista, usted entenderá que para nosotros es una línea roja. Tan grande debe ser esa línea roja que ha asegurado que no debería dedicarse a la política. No debería dedicarse al ejercicio activo de la política. Algo parecido es lo que dijo de su ex compañera de partido, Rita Barberá. La exalcaldesa de Valencia fue imputada por blanqueo de capitales e incluso el Partido Popular le pidió que renunciase a su cargo como senadora. Lejos de encontrar apoyo, Borja Semper decidió atacarla. Yo creo que Rita Barberá debería de dar un paso atrás. Yo creo que Rita Barberá debería dejar la política. Pero parece que Borja Semper tiene líneas rojas con todos, menos con ellos. Y es que el que era hasta ahora el portavoz de campaña del Partido Popular aseguró que podrían pactar con el Partido Socialista si Sánchez finalmente deja su puesto. Lo que defiende Vox lo considero un error, que el PSOE dejara de ser el Partido Sanchista y volviera a ser el Partido Socialista. Podríamos ponernos de acuerdo en grandes pactos de Estado. Unas líneas rojas que, por supuesto, tampoco se aplican a Bildu. El futuro en Euskadi se tiene que construir también con Bildu. Aunque claro, esto no debería llamar la atención si recordamos que para él, Bildu es lo mismo que Vox. Vox es tóxico para España, aunque Abascal es una Ursulina al lado de Otegi. Bildu y Vox están los dos en posiciones extremistas, pero no se puede comparar su ferocidad. Estamos ante un político que pone líneas rojas a unos, pero se olvida de ponérselas a otros. Pues digo yo que lo de la violencia del señor Flores, sin conocer los detalles, se me antoja poco grave comparado con lo de lo que ha heredado Bildu, ¿eh? Pero bueno. Don Manuel. Pues cosas de la política, ¿qué quieres que te diga? Sí, por eso te digo que en pues política hay días, menos líneas rojas y más empezar a entender de qué va esto. El señor Flores, además, va a estar activo en toda la política valenciana porque es el líder de allí ahora mismo. Y lo ha dicho él, no voy a dar un paso al lado, voy a dar un paso al frente, me voy al Congreso y tal. O sea, que va a estar allí influyendo en lo que sea, las personas de su partido que ostentan la representación en el gobierno de la Comunidad Valenciana. Eso es así. ¿Que los políticos tienen que ser ejemplares? Por supuesto. Y eso sería el primer acuerdo que tienen que tomar aquí los grandes partidos. Los políticos tienen que ser ejemplares. Y el que no es ejemplar tiene que apartarse de la política. Pero eso como una regla general. Bueno, sí, pero habrá que verlo, ¿no? Mira lo de Rita Barberá. La pobre Rita murió. Lo que no se puede hacer... Murió la pobre del disgusto. Claro, lo que no se puede hacer es edificar un país sobre la base de yo
termino de aplastar al que ya está en el suelo, medio cojito, que apenas se puede levantar porque hay una causa penal, uno le agarra del pescuezo, como le pasó a un tal Rodrigo Rato, pero es de la Agencia de Vigilancia Aduanera y nadie se pregunta qué hace en Chamartín o en Salamanca, el barrio de Salamanca, la vigilancia aduanera deteniendo a un tío que ha sido vicepresidente del gobierno. Con la televisión llamada. Claro, con todos momento. esperando a la puerta y tal. Bueno, claro, por eso el político es un consejo gratuito, pero hace muy bien en la prudencia. La prudencia. Yo no sé si me tendré que entender con los de Vox. Mejor no les insulto. ¿No te parece? Yo, vamos, hago eso. Yo, a ver si me permite, aquí no se está insultando a los de Vox. Hombre. Aquí se está poniendo encima de la mesa un caso concreto de una persona que pertenece a un partido político, de una persona. Es verdad. No se está diciendo que todos los de Vox sean de unas condiciones. Se está diciendo que hay una persona que tiene una sentencia de violencia de género y por lo tanto la campaña y antes se está diciendo que con esa persona en concreto y que pueda haber personas de violencia de género tanto en un partido como en otro, como en otro, como en otro. Lleva razón. No se está hablando en general de todo. Lleva razón. Pero en campaña sí se dijo que no queremos acuerdos con Vox en nada. Se dijo muchas veces y cada vez que se decía, no, vamos a hacer un acuerdo con los socialistas para que gobierne la lista más votada. Eso es un bofetón a quien te puede... No, pero eso de verdad, y uno que está en política y que está gestionando unos recursos y que está gestionando un municipio, eso debería ser la pila, la columna vertebral de la democracia. Es decir, quien gana, gobierna. Hágase, pero hoy por hoy eso es que ahora mismo quien gana puede irse a la oposición y quien pierde, por pactos dentro de la legalidad, esté gobernando. Y que hay partidos como el Partido Popular, que somos un partido de gobierno, y luego hay otros partidos que se presentan como partidos bisagra, partidos que ellos mismos se definen como partidos para llegar a acuerdos. Entonces, yo creo que lo importante es que el partido principal que gane es el que tiene que gobernar. Yo creo que ese gran acuerdo, que no lo hizo Rajoy en su momento, que lo debería haber hecho, haber reformado la ley electoral, debería llegarse a un acuerdo entre los dos principales partidos para que el que gane, gobierne. Y gobierne con toda la responsabilidad y con toda la fuerza. Y luego el que pierde, lo que tiene que hacer es controlar al gobierno que está gobernando, al partido que está gobernando. Y eso, desde el punto de vista como gobernante, como responsable de un ayuntamiento donde sabemos de gestión, es realmente lo que hace que se gestione, se aprueben presupuestos, se mejore la calidad de vida y que se progrese en los ayuntamientos, en las comunidades y en España. Por ejemplo, si en España el señor Sánchez, tuviésemos esa ley, el señor Sánchez, que fue el más votado en el año 18, 19, en las últimas elecciones generales, estaría gobernando sin ningún tipo de hipoteca, con ningún partido independentista, sin ningún partido de minoría. Entonces, yo creo que hay que abogar, hay que trabajar, hay que luchar para que se llegue a ese acuerdo, para que quien gane, gobierne. Pero no sé cuánta rebaja de maldad le hubieras hecho al pueblo español, pero no la suficiente, porque con Sánchez gobernando en solitario estaríamos en un desvarío. Pero son los españoles los que deciden, deciden, no en los despachos, a oscuras y sin transparencia, que se llegan a acuerdos que nadie conoce. Recordemos la entrada de Sánchez en el gobierno, cómo fue, con la moción de censura de Rajoy que ganó las elecciones. Organizó el pacto diciendo que iba a convocar elecciones, que luego no convocó, y montaron una con todos, hasta con el PNV y con todos contra Rajoy. Si se hubiese reformado anteriormente la ley electoral... Con la mayoría que tuvo absoluta el PP, la podía haber reformado. Ese pacto no se podría haber dado porque... así llegó Sánchez. Bueno, estoy pendiente de una última hora no confirmada. Lo cuenta Univisión, pero Univisión no tiene el crédito suficiente. Así es que no lo tomen como categoría de noticia. Pero hay rumores de que puede haber sido detenido en Miami Donald Trump después de su presentarse ante los jueces allí por el asunto de haberse llevado documentos secretos que aparecieron en su domicilio, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es que, bueno, esto, insisto, cuidado, cautela, que podemos estar ante un engaño interesado. Si es que esto es lo que tienen que hacer los periodistas, ¿eh? No es mucho más sensacionalista decir, ha sido de... ¿verdad? Pues no, eso no es lo que hay que hacer. Hay que buscar dos fuentes. Y si una fuente no es del país de donde se produce, malo, como es este el caso. Univisión no es una compañía que actúe con la misma profesionalidad con la que se actúa si uno está en su propio país, ¿eh? Luego, claro, lo que sí os digo es que seguro que el país ya lo tiene recogido en su página web, porque le interesará mucho, pero a mí lo que me interesa es tratar de no engañarles a ustedes nunca. Y por eso de vez en cuando incluso me atrevo a pedirles que me manden un SMS al 28088 para ayudarnos a sufragar este medio de comunicación, porque a nosotros aquí, de los 440 millones estos del último reparto agónico de Sánchez para comprar voluntades periodísticas, ya les digo que no nos va a llegar ni un céntimo de euro. Estoy tan seguro que, en fin, si llegara alguno, sería tan... Bueno, es imposible. ¿Qué les voy a contar? Señores, no tenemos tiempo para más. Muy bien. Os agradezco mucho vuestra presencia en el programa, vuestras opiniones todavía más, y a ustedes el interés que demuestran por esta casa y por este programa. Pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad abrimos aquí el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Bueno, una mezcla muy elaborada de movimientos estratégicos, de olvidar ciertos remilgos, de tragarse algunas líneas rojas, ha hecho posible lo que anteayer parecía inimaginable, un acuerdo entre PP y Vox para que Carlos Mazón, el líder de la lista del PP, sea presidente de la Generalitat Valenciana y se asegure un cambio político que deja a los socialistas de Ximo Puig en la oscura oposición. Vox ha eliminado el gran obstáculo de los últimos días, que era pues, la presencia de su líder autonómico en esas negociaciones, de Carlos Flores. Lo convertirá en número 1 de sus listas para las generales del 23 de julio en Valencia y inmediatamente el acuerdo ha caído de maduro. Vox va a presidir las Cortes Valencianas, aspira a algunas consejerías y también a cerrar un acuerdo con el PP sobre la educación en Valencia. Marina Álvarez. Pues Xavier, ya hay reacciones a este acuerdo en la Comunidad Valenciana. La primera del Partido Socialista, que ha condenado con mucha contundencia el pacto entre PP y Vox. La portavoz de Ferraz, Pilar Alegría, lo ha calificado de vergonzoso y ha acusado a Feijóo de cinismo y de querer gobernar a cualquier precio. Claro que los socios del PSOE son un ejemplo de decencia y de contribución al bien común. Los apoyos de Sánchez nos han salido muy caros a los españoles. La primera factura llegó con Esquerra, a la que el PSOE regaló los indultos a los golpistas y la eliminación de la sedición. Con Bildu se acordó el acercamiento de prácticamente todos los etarras y la salida de la Guardia Civil de Navarra, y el pacto con Podemos se tradujo en una chapuza de ley que benefició a más de 1 millar de agresores sexuales. Este sí que es un legado que sonroja. Atrás queda el dicho del martes 13. Hablas después si no les importa. Muchas gracias. PP y Vox van a gobernar juntos en la Comunidad Valenciana y el que se preveía como el acuerdo más complicado tras las elecciones de mayo ha sido el primero en estar resuelto. Los socialistas califican el acuerdo de vergonzoso. Ya han hecho un acuerdo de gobierno. A mí se me caería la cara de vergüenza. Y me da igual que este señor esté sentado en una consejería. Lo que hoy han hecho es absolutamente vergonzante. Bochornoso. De hecho, ha sido el propio candidato de Vox a la presidencia valenciana, Carlos Flores, el encargado de hacer el anuncio. No es importante mi posición en el gobierno valenciano. Lo importante es que va a haber un gobierno de cambio que responderá a la voluntad mayoritaria de la sociedad valenciana. Pero no será vicepresidente tal y como se había especulado, sino que se irá directo a la lucha por un asiento en el Congreso. Yo no voy a dar un paso al lado, yo voy a dar un paso adelante. Después de haber conseguido desplazar
a la izquierda del Gobierno de la Comunidad Valenciana. Se nos ofrece una nueva perspectiva, que es desplazar a la izquierda del Gobierno de la nación española. Y releva así a Gil Lázaro, hasta ahora número 1 de la lista por Valencia. La no entrada de Flores en el Gobierno se había convertido en una línea roja impuesta por Génova, más aún después de conocer que en 2002 fue condenado por maltrato psicológico contra su exmujer. Lo paradójico es que el propio Partido Popular propuso al mismo Flores por su dilatada carrera para formar parte del Consejo Valenciano de Transparencia. Con el acuerdo alcanzado entre Flores y Mazón, nadie pierde. El Popular adquirirá la presidencia, Vox la de las Cortes y queda por dilucidar el reparto de las consejerías. Este fin de semana son muchos los gobiernos municipales que también tienen que estar cerrados. En Elche, por ejemplo, los de Feijóo y Abascal han dado luz a un nuevo acuerdo de gobierno que permitirá a los populares hacerse con el ayuntamiento por primera vez en la historia de la democracia. Un acuerdo que cede a Vox 2 consejerías, Economía y Pedanías, y una más, la de Familia, de nueva creación. En Aragón, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox también podría cerrarse en los próximos días. En una reunión mantenida este martes, el candidato del PP, Jorge Azcón, habría ofrecido a Vox una secretaría en la mesa de las Cortes que los de Abascal consideran insuficiente. Su candidato a la presidencia, Alejandro Nolasco, asegura que su objetivo es entrar en el gobierno para participar en un cambio real en Aragón. Las propuestas que habrían debatido hoy con el PP girarían en torno a la rebaja de impuestos y al apoyo a los agricultores más jóvenes. El primer gran acuerdo PP-Vox tras las elecciones de mayo ha llegado. Carlos Mazón será investido con el voto afirmativo de Vox, con el apoyo de Vox, en parte gracias a una brillante maniobra de los de Santiago Abascal, que han recolocado al rechazado Carlos Flores, porque ya saben que tuvo una condena hace 20 años de un delito de violencia de género, como cabeza de lista en las generales por Valencia. Bien, así con esto lo que se facilita es que Flores desaparezca del escenario donde no era querido por el PP. ¿Y a cambio qué pasa? Pues que a cambio se va a producir un cogobierno en Valencia. En primer lugar, Vox va a conseguir la presidencia de las Cortes Valencianas y aspira a recibir también algunas consejerías, no sabemos cuántas, del futuro gobierno de Mazón. Se especula con que Agricultura podía ser casi segura una de las que cayera en el zurrón de Vox, y la otra que se plantea podría ser o bien Empleo o bien Justicia e Interior, además de algún acuerdo en materia de cambios educativos. Del lado del Partido Popular también han cedido en sus posiciones de partida. Mazón ha dicho muchas veces que cogobernar con Vox era una línea roja. Y lo mismo dijo en Madrid Borja Samper reiteradas veces. Luego vinieron los nones del PSOE a dejar gobernar a la lista más votada, en lo que tenía gran confianza el partido de Feijóo. Incluso el no de Compromís a apoyar la lista del Partido Popular. Con el acuerdo entre PP y Vox, una de las principales autonomías sometidas a las elecciones del 28 de mayo va a quedar fuera del control socialista de Ximo Puig, que va camino ya del olvido. La decisión demuestra que los acuerdos entre PP y Vox son, además de necesarios, posibles. Y la Comunidad Valenciana será la segunda comunidad autónoma cogobernada por las dos formaciones de centro-derecha. Ahora quedamos pendientes de Aragón y Extremadura. En esas negociaciones el acuerdo valenciano puede producir novedades en los próximos días. El PP y Vox también han exhibido sintonía esta mañana en la Asamblea de Madrid. Los de Rocío Monasterio han logrado entrar en la mesa gracias al apoyo del PP, que cierra así la crisis con un partido cuyo apoyo ha sido clave en los últimos meses. Los populares encaran ahora una legislatura con holgada mayoría absoluta y en la que Podemos ha quedado fuera tras 8 años en la Asamblea. La Asamblea de Madrid ha echado a andar este martes una nueva legislatura con la constitución del Parlamento Autonómico. Es el primero que se pone en marcha tras los comicios del 28M, tras la mayoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso, en la que consiguió 70 escaños y la cual le permite gobernar en solitario. Por lo que, tal y como se esperaba, Enrique Osorio, uno de los hombres de máxima confianza de Ayuso, se ha convertido en el nuevo presidente de la Asamblea, con los votos a favor del Partido Popular. Tenemos por delante una legislatura con importantes retos. Los ciudadanos esperan de nosotros que nos esforcemos en la búsqueda del interés común.
Por su parte, los grupos de izquierda se verán reducidos a 2, Más Madrid y PSOE, quienes se igualan en escaños, aunque la oposición, eso sí, estará liderada por Mónica García. Y ojo, porque la mesa de la Asamblea también ha sido confirmada este martes y la sorpresa ha sido el asiento que Ayuso le ha regalado a Vox. Los de Abascal contaban solo con 11 diputados, pero su entrada ha sido posible gracias a los apoyos del PP, que han votado a Ignacio Arias como secretario segundo. Vox va a seguir peleando por defender a la familia, promover la natalidad y ayudar a los autónomos, a las pymes, en definitiva, conseguir que los madrileños prosperen. Por lo tanto, el PP contará con la presidencia, la vicepresidencia y 2 de las 3 secretarías de la Cámara, mientras que Vox ostentará la restante. Más Madrid y el PSOE, por su parte, tendrán las vicepresidencias segunda y tercera. Así arranca esta legislatura en la Asamblea de Madrid, que tendrá su próxima parada los días 21 y 22 de este mes, cuando se celebre el debate de investidura de Isabel Díaz Ayuso, que tomará posesión de su cargo en la Casa de Correos el próximo viernes 23 de junio. Ione Belarra ha convocado para el próximo sábado al Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Es un paso más en la línea de tensión entre Sumar y Unidas Podemos. Ya saben que el veto a Irene Montero en las listas del día 23 de julio, no me acuerdo de los días de las elecciones, será posible. En fin, están en el intento de rectificar ese veto. Serán las últimas horas para que se cierren las filas y el último empujón, el último arreón para ver si lo consiguen. Se prevé que la secretaria general del partido, que sigue siendo Ione Belarra, continúe con la presión hasta ese mismo momento, el último minuto, de Yolanda Díaz para que rectifique su decisión e incluya a la actual ministra de Igualdad dentro de las listas de Sumar. Y a la espera de que se cierre este acuerdo con Podemos, Sumar ha desvelado hoy novedades sobre el que va a ser su programa para el próximo 23 de julio. La formación quiere imponer cuotas de inmigrantes en empresas e instituciones y acabar con las devoluciones en caliente. Precisamente la número 2 de Sumar en Las Palmas está siendo investigada por su gestión al frente de un centro de menores no acompañados. La Fiscalía asegura que hubo irregularidades en los fondos que manejaba. Gabriel Serrano, cuéntanos. El partido de Yolanda Díaz podría tener los primeros problemas debido al nombre escogido para la coalición de distintos partidos, ya que es muy parecido al nombre registrado por el propio partido, Sumar y Movimiento Sumar, respectivamente. La Junta Electoral es el órgano que vela por garantizar la transparencia del proceso electoral y supervisar así la actuación de la Oficina del Censo Electoral. Y en anteriores ocasiones se ha pronunciado por la confusión que puede llevar a los electores. Pues la justicia también se habría pronunciado. 2 sentencias judiciales ponen en entredicho la validez de la coalición de Yolanda Díaz. Ocurrió en 1991 y 2003 con diferentes coaliciones que registraron los nombres iguales a los de los partidos que ellos mismos se juntaban y producía así una confusión para los votantes. Tanto Movimiento Sumar como Sumar comparten simbología y colores y, como en los casos anteriores revisados por la justicia y la Junta Electoral, puede llevar a una gran confusión. Se le junta también otra situación. La Fiscalía Anticorrupción señala a su número 1 en Las Palmas por malversación en los centros de Menas. Naomi Santana es la consejera en funciones de la Consejería de Derechos Sociales de Canarias. Pues bien, contrató a 5 entidades a través de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y abrió 50 recursos de emergencia ante el repunte de los movimientos migratorios, según afirma ella, y tutelaron alrededor de 3.000 menores. Asegura que fueron contratos de emergencia, con dinero público, claro. Ellos mismos avalaron la situación y la decisión de hacer uso de estas cantidades. Podrían haber cometido delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y o malversación de caudales públicos. Es una publicidad que no beneficia a Yolanda Díaz. Apenas unos días después de conformar la coalición, los problemas aparecen. La relación del Partido Socialista con Yolanda Díaz ha cambiado radicalmente en las últimas semanas. El ticket Pedro-Yolanda ha dado paso a una creciente hostilidad hacia Sumar, que ayer dejó patente Nadia Calviño al ningunear el papel de la vicepresidenta en la política económica del Gobierno. Preguntada hoy por un balance del Ejecutivo de coalición, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha mostrado muy nerviosa y ha echado balones fuera. Que se ha elogiado, se ha valorado positivamente, se ha puesto casi como ejemplo la convivencia, el gobierno de coalición. Ahora casi como que se reniega de ello, ¿no? ¿Qué nota le pone a ese gobierno de coalición? Resultaría complicado que yo le pueda resumir en apenas unos segundos la acción de este gobierno. Hay herramientas magníficas para poder hacer estos balances, un debate. Ahí es un lugar magnífico para valorar y para contraponer la acción del gobierno.
Alberto Garzón no va a dejar la política. Tras anunciar que no concurrirá a las generales con Sumar, su nombre comienza a sonar en el Parlamento Europeo. Su papel como ministro de Consumo, huelgas de juguetes y ataques a la industria cárnica incluidas son un ejemplo de las políticas más sectarias y más ideologizadas de este gobierno. Obtuvo un ministerio a su medida y no seguirá en primera línea de la política después del 23J. La generación del 15M va poco a poco así dejando el poder, un poder entregado por parte de Sánchez a Unidas Podemos con trampas. Carteras entregadas como quien entrega un caramelo a un niño para que deje de molestar, para que se entretenga con algo mientras los adultos hacen política de verdad. En el caso de Garzón, su única tarea podía ser entrometerse en la vida de los españoles. Se entrometió en su dieta. El consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta. El azúcar mata. La tomó incluso con el roscón de Reyes, sagrado. Roscón de Reyes con nata, pero ¿nata, nata? En poco tiempo tuvimos a Garzón frutero. Empezamos el mes de julio y os traemos la lista de la fruta y verdura de temporada. Garzón cocinero. Creo que esto que presentamos hoy merece la pena. Garzón juguetero. Una huelga de juguetes el día 12 de diciembre para eliminar el sexismo y acabar con los roles de género. Y Garzón enemigo del ganadero. Contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados. Seguidor acérrimo de las etiquetas de Nutri-Score, según las cuales es mejor tomarse una Coca-Cola cero que probar un plato de jamón o aliñar con un poco de aceite de oliva. A pesar de ello, el jamón pa' dentro en la Feria de Sevilla. El ejemplo perfecto del papel de la nueva izquierda. Agua del grifo, legumbres cocidas para no gastar energía y un IVA superior para quien quiera tomarse un refresco, que eso es de ricos. Eso sí, para rico, el jamón, el foie y el solomillo que sí sirvió a sus invitados en su boda. A pesar de que los fiscales consideren que el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de memoria democrática es nulo de pleno derecho, el Consejo de Ministros ha echado para adelante y ha consolidado su nombramiento. A partir de ahora, este asunto queda pendiente de recursos los que puedan plantear las asociaciones de fiscales o alguno de los que han sido preteridos en favor de la antigua ministra de Justicia, Dolores Delgado. También ha sido nombrado nuevo director general de la Guardia Civil, sustituto de aquella Mercedes González que se incorpora a las listas del PSOE por Madrid. Dolores Delgado ya es fiscal de memoria. El Gobierno ha confirmado su nombramiento, dicen, hecho con la más absoluta transparencia. Debo decirles que no supone un ascenso en su carrera, ella ya tiene ese rango de fiscal de sala y que, por supuesto, es un procedimiento absolutamente transparente, del que ustedes han podido tener cuenta. Pero el de la exministra de Justicia, también exfiscal general del Estado, ha sido un cargo impuesto y creado exprofeso que no ha estado exento de polémicas en la carrera fiscal. La mayoría de asociaciones de fiscales sostienen que existe un conflicto de intereses que puede incluso declarar nulo su cargo. Y es que el hecho de que su pareja, el ex juez Garzón, tenga intereses económicos en el área que ella misma va a desempeñar ha sido motivo más que suficiente para que los fiscales intenten impugnar su nombramiento ante el Tribunal Supremo. De nada han servido las protestas ni las peticiones tan siquiera de dimisión del sucesor de Delgado, Álvaro García Ortiz, al regalar un cargo a su compañera y amiga como favor a sus servicios prestados justo 2 horas después de la convocatoria de elecciones. Y por si fuera poca la polémica de Sánchez, que ha tenido hasta 3 fiscales generales en lo que va de legislatura. ¿Cómo puede explicar a los ciudadanos que una institución como la Guardia Civil se lleve a la inestabilidad de que en pocos meses va a haber hasta 4 directores generales? Como veo que esto es motivo de interés informativo, pues les diré que si ustedes van al Consejo de Ministros de 13 de noviembre del año 2015, verán ustedes ceses y nombramientos pues muy parecidos a los que se han producido en el día de hoy. Justifican así desde el Ejecutivo los cambios al frente de la dirección de la Guardia Civil. Una cifra también llamativa, la de hasta 4 nombramientos en lo que va de legislatura, cuando en el gobierno, por ejemplo, de Mariano Rajoy, solo hubo 2 directores de la Benemérita. Y en Cantabria, la UDEF investiga a un segundo miembro de la Ejecutiva de Revilla como implicado en la trama corrupta de adjudicación de carreteras. Se trata de Javier Ontañón, jefe de gabinete del exconsejero de Obras Públicas, dimitido precisamente por este asunto y que aparece hasta 5 veces en las escuchas que ahora investigan los agentes. Este alto cargo de la confianza de Miguel Ángel Revilla habría actuado como enlace entre la consejería y los miembros de esta red corrupta. Con Elia son 2 las implicaciones de la Ejecutiva del PRD
PRC en este caso de corrupción. La policía vincula también al tesorero del partido, Rodolfo Rodríguez Campos, como también en esta trama, y él es el cerebro financiero de la formación de Miguel Ángel Revilla. El Instituto Nacional de Estadística ha venido a confirmar los datos provisionales del mes de mayo, según los cuales el aumento de los precios interanualmente calculado es del 3,2%, mientras que la inflación subyacente, ya saben, la inflación normal menos los combustibles y menos los alimentos frescos, se queda en el 6,1%. La caída del índice general se debe a la bajada de los combustibles y a una relativa moderación de precios del grupo alimentos y bebidas, un grupo que, por cierto, sigue en incrementos anuales del 12% en promedio, con aumentos récords en algunos productos, como por ejemplo el azúcar, que ha aumentado de precio en un año un 46%. El dato definitivo del IPC de mayo confirma que la inflación se modera hasta el 3,2%, el nivel más bajo desde julio de 2021. Un ligero alivio que el INE atribuye al menor coste de los carburantes y al abaratamiento de algunos alimentos. Aunque nada más lejos de la realidad, llenar la nevera sigue siendo muy caro. También preocupa la inflación subyacente, la que no recoge la energía ni los alimentos frescos. A pesar de que está 5 décimas más baja que en abril, es un 6,1% más alta que el año pasado. Y aparte de la caída de los carburantes y del abaratamiento de algunos alimentos, la electricidad también se ha desplomado. Ha caído un 35% en los últimos 12 meses. Pero estos datos para nada son motivo de celebración. La cesta de la compra, aunque también se ha reducido 9 décimas respecto a abril, sigue siendo un 12% más cara que hace un año. ¿Pero qué productos son los que más se han encarecido? Pues bien, el azúcar lidera esta lista con una subida del 46,3%. Le sigue la mantequilla con una subida del 25,2%, el aceite de oliva con un incremento del 24,7%, la leche entera con un 24,3% y le siguen otros productos como la carne de porcino, las legumbres y hortalizas, los cereales, los productos lácteos o los huevos. Y aunque nuestro gobierno saca pecho y asegura que el dato del IPC es motivo de celebración y que da una tregua a los españoles, la realidad es muy diferente. Y es que muchos de ellos aún tienen que privarse de algunos alimentos para poder llegar a final de mes. El Gobierno ha aprobado hoy la nueva tarifa regulada de la luz que busca reducir la volatilidad de los precios ante situaciones excepcionales como las que hemos vivido en los últimos meses. Esto es la invasión de Ucrania. Con la nueva modificación, el precio de la luz incorporará referencias del valor que tendrá a futuro, pero no está garantizado que esto reduzca la factura. Es una reforma de impacto que tiene un impacto directo en la volatilidad de las facturas. Lo que viene a proteger es a 1/3 de consumidores domésticos, de los 9 millones que optan por esta tarifa. Deben recordar ustedes que de estos consumidores, 1,5 millones de los mismos están acogidos a rebajas o se benefician de rebajas de entre el 40 y el 80% de su factura, acogiéndose a las distintas modalidades del bono social. Y la página internacional viene marcadamente relacionada con Donald Trump, el expresidente norteamericano. Hoy era el día en el que tenía que comparecer ante un juez en Miami, 37 cargos en su contra a propósito de ocultar documentos clasificados. Recordarán que encontraron documentos clasificados que se llevó supuestamente cuando era presidente de Estados Unidos y los tenía escondidos en diferentes lugares de su casa, de su gran casa, de su enorme casa. Bueno, hoy ha llegado allí, ha sido llegar al tribunal, ser filiado, pasar a disposición de los jueces que tienen que determinar si es culpable o no. Él se ha declarado inocente, pero antes de que salga del juzgado o de que sepamos cuál es la decisión de los jueces, Univision, que es una cadena mexicana que depende de dineros mexicanos, y Reuters, que es una agencia de comunicación británica, por cierto, pues empezaban a informar del arresto o la detención dentro del tribunal de Donald Trump. Nada hay confirmado, más bien parece que habrá que esperar, que lo lógico es pensar que sí, cuando entras al tribunal no te puedes ir cuando tú quieras. Eso significa no ser libre de tus movimientos, pero no significa que estés detenido o arrestado. Sí que es cierto que tendrá que estar allí hasta que el juez le diga se puede ir usted a su casa o pase usted a disposición de las autoridades o de las dependencias donde se custodia a la gente, por muy importante que sea. La cuestión es que eso no se ha producido aún. Hay
titulares que dicen que ha sido arrestado al poco de llegar, a ver si tenemos alguno y lo podemos enseñar, al poco de llegar al tribunal en Miami, pero no parece que sea pues eso demasiado fiable. El procesamiento continúa vigente. Al declararse inocente, pues a lo mejor el juez determina medidas cautelares que afectan a la libertad de movimientos de Donald Trump. Le podía, por ejemplo, quitar el pasaporte, obligarle a comparecer cada miles de cosas. Así es que presumir que ya está detenido, para mí personalmente me parece un poco temerario, pero algunos lo han hecho. Bueno, y de Estados Unidos nos vamos al Reino Unido, que está en shock porque nunca se había visto nada igual. 3 muertos, 3 heridos y un detenido en 3 incidentes distintos relacionados en Nottingham, en Reino Unido. Un hombre de 31 años ha sido detenido como sospechoso de asesinato después de que una furgoneta intentara atropellar en otro punto a otras 3 personas. Las autoridades británicas no han revelado las causas de estos asesinatos por el método de atropello. Y en Ucrania, el nuevo ataque ruso ha dejado 11 fallecidos en Kryvyi Rog, la ciudad natal de Volodymyr Zelensky. El bombardeo se produjo durante la noche sobre un edificio de 5 plantas en el que 28 personas han resultado también heridas. Mientras tanto, Ucrania sigue anunciando avances en la contraofensiva en el este y en el sur del país. El propio Putin ha reconocido hoy dificultades en la situación de sus tropas. El presidente ruso ha vuelto a acusar a Kiev de bombardear con misiles la presa de Kajovka la semana pasada y ha cifrado en 54 los tanques rusos destruidos durante estas semanas de contraofensiva. Bueno, y Suecia, que fue el abanderado europeo de los derechos de refugiados y de los derechos de asilo de países que, en fin, pues no daban condiciones democráticas, está a punto de cambiar sus leyes migratorias. De hecho, son las leyes que propone el primer ministro sueco, un moderado, Ulf Kristersson. Estuvo hace pocos días con Pedro Sánchez en Madrid. Este hombre ha propuesto acortar los permisos de residencia para los refugiados y también para los demandantes de asilo. El Parlamento sueco ha dicho sí, y lo que se ha aprobado es que estos permisos, que eran de duración indefinida, tengan vencimiento y se tengan que renovar y, en todo caso, someter a la autoridad sueca. Kristersson ha advertido a sus conciudadanos que va a haber un cambio de rumbo en materia migratoria y afirma que la inmigración masiva no funciona. Y créanme que en Suecia de esto saben mucho porque llevan muchísimos años recibiendo inmigración. También ha sugerido el premier sueco que si no funciona la inmigración masiva, algunos tendrán que retornar a sus lugares de origen. Y hoy hemos conocido novedades sobre el triste fallecimiento del policía de 40 años de Marmolejo, en Jaén. La bala que acabó con su vida iba dirigida al atacante, que él intentaba reducir, pero la fatalidad quiso que impactara contra una moneda que éste llevaba en el bolsillo y que rebotase contra su abdomen. Esta es la principal hipótesis que baraja ahora la policía y que confirma la tesis que les adelantábamos ayer de que la muerte se produjo por fuego amigo. Un edificio de 5 plantas con 21 viviendas en su interior se ha desplomado en pleno centro de Teruel. Por suerte, los bomberos llegaron a tiempo para un desalojo de todos los que viven allí, y los vecinos, después de desalojados, pues solo han tenido que ver tristes imágenes de cómo sus viviendas quedaban reducidas a escombro. Por el momento se desconocen las causas del siniestro. Bueno, y la lluvia parece que no nos abandona de momento. Ríos de agua y de granizo, como los que están viendo en esta pantalla, anegaron anoche las calles de Sonseca, en Toledo. En apenas 20 minutos la localidad se vio sorprendida por esta tormenta cargada de electricidad, agua y granizo que anegó completamente el pueblo. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si deciden compartirla con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos como cada noche con Sandro Meco y nosotros volvemos mañana. Que descansen.